¿Me pueden escuchar? Sí, perfectamente. Sí, sí. Bien. Bueno, sí. Bueno, yo soy autónomo, vivo en Italia los últimos 5 años. Antes trabajé como 15 años en una universidad, en el Instituto de Estudios del Desarrollo en la Universidad de Sussex, en Inglaterra. Y antes de eso, trabajé como 20 años como practicante, activista en varias ONGs y organizaciones de derechos humanos, de mujeres, de niños, de pueblos indígenas y varias otras. Y bueno, entonces he estado siempre un poco dentro de la práctica y dentro de academia, pero una academia muy aplicada, muy como metido con movimientos sociales y con sociedad civil. Y lo que quería compartir después de haber escuchado casi todos de estos webinarios excelentes en los últimos días, y gracias a todos que lo han organizado, una presentación pequeña de algunos marcos conceptuales, pero también estratégicos de poder, para poder ubicar todo el discurso de narrativas dentro de la transformación de poder, como muchos de los ponentes y participantes han hecho en los últimos días, han hecho estas conexiones entre ese concepto de que narrativas es como una forma de poder, una expresión de poder, una estructura, son estructuras de poder que para poder cambiar el poder tenemos que transformar las narrativas. Entonces, quería compartir un marco en que estoy trabajando por varios años, no solo con mi instituto en Inglaterra, pero también con Just Associates, y con varias otras organizaciones. Y es un complejo de... voy a compartir la pantalla porque aquí pueden ver... voy a poner un slideshow. Ok, ese marco de poder es un conjunto de varios marcos, o sea, no es una escuela académica muy específico, pero es un conjunto de varios conceptos de poder. Y creo que podría ser útil pasar rápidamente por eso y después hablar un poco de cómo podemos entender narrativas como forma de poder y cómo podemos transformar narrativas como forma de poder, del poder. Entonces, el marco tal vez es familiar a algunos, pero tenía antes como 3 caras y muchas veces conocido como los 3 caras de poder: el poder visible, oculto o escondido, y el poder invisible. Esa versión que voy a presentar rápidamente es una versión un poco adaptada y en que estamos trabajando en una guía de análisis de poder y para Just Associates. Entonces, algunos cambios de las versiones anteriores es que hemos añadido un cuarto dimensión de poder, el poder sistémico, que voy a hablar un rato, pero también hemos conceptualizado estas formas de poder no solo como poder dominante o poder sobre, sino como arenas de poder en disputa, donde hay siempre posibilidades de cambio, de confrontación, de transformación, y no solo verlos como el poder malo o poder dominante. Y más o menos los 4 caras de poder son desde lo más formal y visible: leyes, legisladores, políticas, etcétera, presupuestos; la parte de tomas de decisión formal, sobre todo en la política, pero también en la economía, es la parte más visible. Y atrás de eso hay siempre un poder más escondido o oculto,
que es el rol de varios intereses que se movilizan para controlar la agenda pública, la agenda de tomas de decisión. Y eso es más como incidencia, pero un poco escondido atrás de las escenas. Y también dentro de eso hay formas aún más en la sombra, que son las formas de poder más ilegales, como narcotraficantes, la cooptación del Estado, la corrupción y todo. Bueno, eso es el poder menos visible, pero siempre muy fuerte y siempre llevado por actores. Luego se pasa más al concepto de poder invisible, que ahí entra Foucault, teoría feminista, antirracista, análisis más estructural, donde el poder es concebido no como algo que tengo yo y tú no tienes, pero más como la formación de normas y creencias, identidades, valores que son socializados y internalizados. Entonces es más el poder de partuto, el poder que penetra toda la sociedad. Es más una teoría de sociedad. Y luego, con jazz estamos articulando también un otro nivel de poder que es más el poder, digamos, de los códigos genéticos que determinan todas las relaciones. Y es muy similar al poder invisible, pero es más cómo se constituye como sistemas de opresión y subordinación. Por ejemplo, el patriarcado, capitalismo extractivista, racismo estructural, colonialismo, imperialismo. Son más de ideologías y creencias, son sistemas que penetran instituciones y comportamientos y normas. Entonces, eso más o menos es el esquema. Se puede hablar mucho de eso, pero solo para decir que cuando hemos hecho el análisis de narrativas, vemos que las narrativas son la movilización del poder invisible y sistémico. Entonces, esa parte más escondido de valores, normas, sistemas, creencias, etcétera, cuando eso es movilizado, disculpa. Ahora es grande, no sé por qué, pero no va adelante. Ok. Entonces, si pensamos un momento que el poder invisible son creencias, normas, comportamientos socializados e internalizados. Muchas veces pensamos en el sector aquí verde, la reproducción de ideologías y paradigmas sociales, internalización. Pero, y eso es un proceso a veces muy estructural, muy de la reproducción de la sociedad. Pero estos valores y creencias y normas están también institucionalizados en estructuras formales como leyes, la familia, la iglesia, educación, etcétera, y son movilizados también en nuestras historias, relatos, la propaganda, los mensajes, que podemos decir esa parte de movilización es donde entra narrativas como forma de poder. Y eso, en esa movilización, son movilizados también los poderes más sistémicos como patriarcado, como racismo estructural. Entonces, ¿por qué todo eso? Porque a veces es posible pensar en narrativas solamente como mensajes, relatos, la comunicación, la parte más arriba en ese esquema.
Pero tenemos que pensar que lo que es movilizado siempre tiene raíces muy profundos en la parte de socialización y la parte de institucionalización. Entonces, no son solo mensajes y relatos, es la movilización de normas, creencias y valores que tienen raíces muy profundos en la socialización y la institucionalización del poder en estas formas y sistemas de creencia. Entonces, eso para nosotros pensamos que tiene implicaciones para las estrategias de cambio, que es mi último que quería compartir. Es muy esquemático, pero hay atrás de eso sugerencias para metodologías más específicos y más detallados. Podemos pensar en estrategias. Si el poder es multidimensional, con todas estas dimensiones, nuestras estrategias en los movimientos sociales y la sociedad civil tienen que ser multidimensionales también. Y dentro de eso se puede ver, por un lado, estrategias de resistencia, de exponer, de revelar las realidades, de contrarrestar los poderes dominantes y sus expresiones. Y por otro lado, siempre las posibilidades de crear, de imaginar, de organizarnos, de educar, de movilizar y de conectar con alianzas. Entonces hay, por un lado, formas de poder más de resistencia y otra forma más de creación creativa. Entonces, en el trabajo de cambio de narrativas, hay también las dos cosas que tenemos que hacer. Por un lado, tenemos que identificar las narrativas dominantes y desenmascararlas para poder resistirlas, revelar las realidades o los intereses atrás y el hecho de que son narrativas. Por otro lado, la otra parte de la estrategia es de identificar ya existentes narrativas y valores y crear narrativas que son transformadoras, puede ser alternativas o contranarrativas, pero yo prefiero la palabra transformadora, como hemos hablado en el chat el otro día. Y bueno, y creo que en términos de metodología, de cómo se puede trasladar todos estos conceptos en una estrategia, la parte de desenmascarar, normalmente el punto de partida es la parte más visible de la movilización. Esos son no, tengo que, son los mensajes, historias, relatos, los que podemos escuchar y ver, los memes. Eso es la parte que donde podemos iniciar. Luego, estoy siguiendo las fechas rojos. Luego podemos decir, atrás de eso, ¿a quiénes intereses los sirven? ¿Cuáles intereses son atrás de estos mensajes? Y atrás de eso, ¿cuáles son los valores o formas de creencia, las visiones y los paradigmas atrás de estas narrativas? Entonces, la desenmascaración o para poder expose y resistir las narrativas seguimos esta línea de, um, de exploración. Y hay muchas metodologías para hacer las preguntas que podemos hacer para desenmascarar narrativas positivas. Pero luego, para la parte de construcción o identificación de narrativas positivas y transformadoras, el punto de partida no es con mensajes, no es comunicación estratégica, memes. La punta de partida son de profundizar y aclarar cuáles son nuestros valores o cuáles son los valores que pueden servir como puentes, como puntos de atracción
para más gente? ¿Cuáles son las visiones y paradigmas que podemos ofrecer como alternativa que podría atraer gente a ese núcleo de valores? Y ese proceso, más a la derecha y abajo, valores, es un proceso normalmente más interno, más al interno de movimientos. No es necesariamente lo que se comunica. No estoy hablando de la visión de una ONG que es articulado en su sitio web. Estoy hablando más de una articulación compartida dentro de activistas y grupos y alianzas que tienen ciertos valores en comunes y quieren articularlo. Y hay todo un proceso para profundizar y articular eso. Y luego se puede pasar a la parte de más de enmarcar y comunicar mensajes específicas, memes, historias, relatos, etcétera, y las formas estratégicas de comunicarlas en los social media y todo. Pero eso viene después. La parte más importante es de aclarar valores y visiones. Entonces, eso es más o menos la esquema y como decía, hay muchas metodologías más detalladas y específicas atrás de eso, pero es más o menos el concepto que quería compartir. Y creo que mi tiempo ya se acabó, entonces voy a... ¿Cómo estoy con el tiempo? Bien. Te quedan un minuto. Ah, muy bien. Voy a dejarlo así y puedo ofrecerles más tarde si hay preguntas o también puedo compartir eventualmente las metodologías más detalladas. Muy bien, muy bien. Yetro, muchísimas gracias por ajustarte al tiempo. Importantísimo, ¿no? Este primer punto, ¿no? Hemos insistido, yo creo, desde el principio del ciclo en no centrarnos en la comunicación y de hablar, las narrativas iban mucho más allá, pero efectivamente tú nos das todo un marco en el cual no solo van mucho más allá, sino que son la base de toda estrategia transformadora y por lo tanto de evaluación posterior, ¿no? O sea, que muchísimas gracias por este primer punto y por este mapeo, ¿no? De los poderes para recordarnos realmente en dónde nos estamos moviendo y a partir de qué, ¿no? Tenemos que trabajar. Muchas gracias, Yetro. Seguimos con Stephen. Stephen Dankov es profesor activista, es profesor activista de la New York University. Él es profesor de medios y cultura, autor de 7 libros sobre la intersección entre cultura y política, y sobre todo es cofundador, en este caso que nos ocupa hoy, es cofundador y director de investigación del Center for Artistic Activism, o sea que tiene una experiencia ya de trabajo muy interesante para nosotros en el activismo artístico y ya ha trabajado en concreto la evaluación y el impacto, ¿no? de estas prácticas. Gracias, Stephen, por acompañarnos hoy. Good morning para ti y adelante. Buenos días para mí en Nueva York y buenas tardes a todos en España and wherever else you're joining from. And thank you to the organizers of this webinar for inviting me to this. So for over 30 years, I've been creating and studying and training around something called artistic activism. And artistic activism is what it sounds like. It's a mashup of the affective or affectiva power of the arts and the effective or effectivo possibilities of activism. And at the core of artistic activism is creating narratives, not only through words, but through images and sounds, movements of bodies in space, and other modes and mediums of artistic expression. And these are narratives which disrupt dominant narratives, use surprise to circumvent common sense narratives, and open up spaces for thinking and questioning, particularly importantly in creating new perspectives on which to understand the present and look back into the past, but also new visions of the future. Now, this is all good.
But, and this is very important, Pero, there's a little voice at the back of my head for the past 30 years that says something like this: does it actually work? How can we know if it actually works? And what does work even mean when mixing the arts and activism? And so this has been my obsession for the past few years, is trying to figure out some sort of strategy of assessment that fits the practice of artistic activism, that is not imported from another practice, although one can learn from other practices like marketing and political assessment, but it actually resonates with artistic activism itself. So what I want to do in these few minutes is share with you two projects. The first is something called the Copenhagen Experiment, in which a few years ago, a Danish colleague named Silas Harabai and I set out to test the effectiveness of creative forms of activism versus more conventional forms. And over 3 days on a bridge in Copenhagen, we paired traditional activist methods of things like giving a speech, gathering petitions, and handing out pamphlets with more creative means or artistic means of doing the same thing. The issue we were working on was a meat tax, a tax on meat that was being proposed in the Danish parliament at the time, that would limit or tax the raising of cows insofar as cows actually contribute a staggering amount of greenhouse gases through their farting. We wanted a neutral idea and an idea that had a lot of information attached to it in order to be able to test essentially whether what sort of intervention we were doing was having the impact we want. We did not pick, for example, the issue of migration, in which people would have come to the experience with lots of fixed ideas. We wanted something that people would not think is too confrontational or too outside of the norm, which in Denmark, this meat tax wasn't. And so what I want to do right now, better than me speaking about it, is I want to show you a short video. So I'm going to share my screen that actually takes you through this video and this experiment. Let me see if I could do this and share sound, optimize for this. And here we go.
And if you're interested, you can see the academic write-up I'll put right into the chat right here, which came out from Social Movement Studies a couple of months ago. It was a lot of fun. It also had real limitations. What we were ending up testing was creative ways to deliver very conventional activist objectives and very actually small activist objectives, things like petition signing and handing out flyers. And we weren't able to test what we think actually creative activism does the best, which is these massive narrative shifts, changing in way people are thinking about the present and the past, but also imagining the future. We're currently trying to develop an experiment that will do that with partners in Portugal and in Guatemala as well. And so it's going to be a lot more difficult, but I think it'll be a lot more rewarding. The second thing I want to talk about is very briefly introduce this methodology I've been working on. That would be a methodology that could be used in order to help artistic activists to assess their own projects. And I'm going to go back to sharing screens for a second. And let me bring this up. And let's see, something happened. Hold on. Let me get out of this. You think after years of doing Zoom, we would be able to pull this off very quickly. And what this is essentially a affect planning and assessment tool set. And came up with a methodology and a couple of different ways to deliver it. One, an online app, another a worksheet, another a script of questions, and so on and so forth. And again, I'll share a link here. Which they have different forms, but they all have in common is this commitment to not giving prescriptions. That is, this is what works. But instead, the methodology starts with questions, which is, what do you want to do? They all, no matter what the form, begin with the premise that evaluation is not something that happens at the end of a project and is administered by an outsider, but instead evaluation is something that starts at the beginning of a project, in the planning process, with the creative activists themselves. And I just want to briefly look at for example, our app. This is a digital app that's free for anybody to use. And as you go into it, what you'll see is it's just a series of questions, actually about 60 of them all together. And it takes you through goals. These are both artistic aims and activist goals, into objectives, what a SMART objective is. And then it will link to things like audience, who your audience is, what you want them to think, feel, and do, ethics, intervention. But notice the metrics actually happen far down in the process. And this is really key. I'm going to get out of that. This idea that we don't actually get to the metrics and assessment and the evaluation until far into the process is part and parcel of this methodology, which I'll talk about in a second. But backing up, I like this methodology that's driven by queries and questions because impact is always relational to intent. And so we need to start there. One of the things I discovered working with a lot of NGOs is NGOs would go in to do assessment at the end of the project and not be all that concerned with what the activists themselves were interested in actually doing, and so that there was a mismatch between what they were measuring and the initial aims. Now, that's not to say that one shouldn't measure things which are not intended. In fact, one of the great things about working sort of an artistic medium is the surprising things that happen, things we didn't count on, yet happen nonetheless. But still, you need to be able to start with intent. Pero es importante empezar con las intenciones para luego poder averiguar, bueno, esto ha conseguido lo que queríamos conseguir. Entonces, hablando de lo que quieres desde el principio, es una buena manera de ponerte en el camino adecuado. Lo segundo que me gusta de este modelo es que coloca al creador del proyecto en el centro de la evaluación en lugar de alguien exterior. Esta idea de la evaluación exterior suele funcionar en el mundo de las ONGs, de las organizaciones sin ánimo de lucro. Esto
es importante, he hecho mucho trabajo en este campo y cuando la gente crea el proyecto, cuando siente que la evaluación es... Will either participate or not participate, or they'll give you data that they think you want to see as opposed to data that actually exists. And so it's a way of getting buy-in from the participants themselves at the beginning. It also turns the creators into assessors themselves. The ideal of this is actually to replace the professional assessor and build assessment into the creation of the projects themselves, which brings to the third and most important, I think, reason for having sort of a query-driven reflexive methodology, which is it makes for more impactful projects. So there's a dirty secret of evaluation, which every evaluator knows that works in this field, yet we rarely talk about, which is when we're assessing more creative forms of social change, we'll never actually really know the answer to my question of does it work? That is, we're not measuring the tensile strength of steel. We're measuring something which is subjective. We're measuring something which, if we're going to shift narratives, is a long time in the future. I always think of Jacques Rancière's idea of the distribution of the sensible and our goal of the redistribution of the sensible. How are you ever going to measure that? By the time you got to the place of measuring, of course, the tools of measurement would no longer work. And I think we need to make our peace with that. That's not to say that we don't do the assessment, hoping to find out what worked and what didn't, but also we have to acknowledge that we're not going to have the surety that people might have in other fields. However, by asking questions about intent and audience at the beginnings of the process and working out the answers with the creators of these projects, you end up with better, more thoughtful, more focused interventions, which have a better chance of working. Remember when I showed you our app of this methodology, that it's 2/3 through that we actually start talking about metrics. That's done intentionally. One, because we can't talk about metrics without intent, but also because really one of the reasons to do this assessment work is to sharpen the focus of the project itself. Because if the project and the creators of the project are thinking about things like their affective aims and their effective objectives, if they're thinking about audiences and what they want them to think, feel, and do on the road to thinking about how do we know if we've done that, it actually focuses their project. It makes it more impactful. In other words, it gives it a better chance of working. So, gracias. Thank you. Genial, Stephen. Además te has adaptado perfectamente. Tus dos ideas, creo, perfectamente explicadas. Creo que no nos vamos a olvidar de esa caca de vaca unida a la creatividad ya nunca más. Y sobre todo esa idea de la evaluación desde el principio y desde la evaluación desde dentro y la evaluación desde la propia organización, ¿no? Y presente en todo el proceso para que sea relevante y también aceptar la incertidumbre. A ver, otra cosa será que convenzamos de esto a los financiadores, pero desde luego que tiene todo el sentido y toda la coherencia. Muchísimas gracias, Stephen. Y ahora vamos a dar paso a la última experiencia, proyecto, estudio. Ahora nos explicarán. Tendremos con nosotros a dos personas, a Itziar Rosado y Alexandra Farné. También es muy interesante porque cada una de ellas pertenece a instituciones diferentes, a actores diferentes. Itziar es responsable de Base Social y Ciudadanía de la ONG Ongawa y Alexandra Farné es profesora de la Universidad Jaume I e investigadora del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz de la UJI. Las dos vienen a presentarnos pues un poco el trabajo conjunto que han hecho con un proyecto que su nombre es Nadie dijo que fuera fácil, transformando marcos, mejora de las prácticas educativas y comunicativas de las ONGs. Las dos han llevado a cabo un trabajo muy interesante de desarrollo de indicadores. Entonces, pues queremos un poco escuchar cuáles son sus resultados o sus impresiones de todo el proceso que han hecho. Bienvenidas, Itziar, Alexandra, adelante, no sé cómo queréis organizarlo. Sí, muchas gracias. Si quieres empezar a hablar, Itziar, yo mientras comparto la pantalla con la presentación. Estupendo.
yo casi que me voy a auto ya limitar. Si veis que me paso de mis 2 minutos, me dais ahí de acuerdo. Bueno, muchas gracias y enhorabuena por el ciclo. Siempre las dos contribuciones que nos han precedido me han resonado muchísimo. Y bueno, vamos a ver si aportamos algo complementario, ¿no? Bueno, veis ahí que tenemos esta línea de trabajo que se llama Nadie dijo fácil. Es la segunda etapa de una mirada al sector, ¿no? que nos hicimos respondiendo a una pregunta que he oído antes, ¿no? De ¿esto que hacemos sirve? Entonces, lo primero que nos preguntamos en Ongawa, pues en torno al año 2016, es, sabemos que lo que hacemos en las ONGs de cooperación, que es el ámbito en el que trabajamos, sirve, pero a lo mejor, ¿por qué no sirve con todo lo que trabajamos, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pasando, ¿no? Y investigando, pues llegamos a esta, digo en términos de implicar a la ciudadanía de manera profunda, ¿no? en la erradicación de la pobreza y la desigualdad. Y bueno, pues en nuestra primera aproximación nos encontramos con Finding Frames, que nos sirvió para con esa propuesta de marcos hegemónicos, pues preguntar a las organizaciones, colaboramos con muchas, con más de 50, sobre cómo nuestras prácticas comunicativas y organizativas estaban reproduciendo o no esos paradigmas conservadores, esos paradigmas hegemónicos. Y nuestra conclusión era que efectivamente las organizaciones estábamos reproduciendo mucho más los marcos hegemónicos de lo que nos gustaría, incluso de lo que sabíamos, ¿no? Y bueno, nos quedamos ahí. Fue un trabajo que tuvo mucho eco, muchísima colaboración del sector y bueno, pues nos quedamos con ganas de más, ¿no? ¿Y qué es lo que nos llevó a más? Pues primero la constatación de que la conversación sobre las narrativas era una conversación latente dentro del sector. Estamos hablando cuando lo quisimos retomar otra vez en 2019, pero también como con una cierta resignación dentro de las organizaciones, ¿no? Como esto es mucho más grande que nosotros no lo podemos cambiar, ¿no? Como con una, bueno, como amoldados, ¿no? Al final como de manera global a que esto es difícil de cambiar y con pequeñas resistencias dentro de las organizaciones. Segundo, porque como se ha venido diciendo, esta conversación está muy centrada o la mirada muy centrada en las áreas de comunicación y en su trabajo. Y sin embargo, éramos muy conscientes de que todo esto que ha comentado antes Jethro, ¿no? de cómo las organizaciones comunicamos mucho más con lo que somos y con cómo nos relacionamos a veces que con lo que estamos diciendo y con lo que no estamos diciendo. Entonces nos parecía muy importante continuar. Nos parecía también muy importante convencer, o nos parecía muy importante tener una conversación que generara una cierta escucha en el sector. Y para eso, por un lado, necesitábamos reforzar la parte más empírica, o sea, necesitábamos y ser como más robustos, ¿no? Estar más seguros y bueno, pues en ese camino no podíamos haber tenido mejores compañeros que el equipo de la UGI, porque precisamente respondían, ¿no? a esa capacidad de aportar en lo metodológico y también de dotarnos, ¿no? de paradigmas, de herramientas y de miradas que nos hicieran aportar algo nuevo y reforzar lo que estábamos, ¿no? las intuiciones que teníamos. Y luego fundamentalmente también lo que, pues de alguna manera lo que queríamos replicar era de nuevo esa, que fuera una investigación, o sea, que sea una investigación, por un lado, que sea coral, o sea, que permita, que ahora contaremos precisamente por eso está esta herramienta, y que permita que participen, ¿no? Y que el proceso en sí mismo sea una experiencia de reflexión sobre cómo las organizaciones reproducimos estas narrativas o conseguimos generar otras narrativas, por un lado, y luego por otro lo que también nos faltaba, que no lo vamos a hablar aquí, pero yo creo que es importante contextualizarlo, es que en esta segunda parte lo que quisimos es también escuchar qué es lo que la sociedad y los medios de comunicación también perciben de las organizaciones, porque somos un sector que nos miramos mucho, nos flagelamos mucho, pero también nos faltaba como esa parte, ¿no? Entonces, hemos acompañado el trabajo que va dirigido a las organizaciones con un trabajo a través de investigación cualitativa sobre cómo
personas cercanas a las organizaciones, no las muy alejadas, sino activistas más comprometidos y personas simpatizantes pero no implicadas de manera directa, perciben de las organizaciones, y esto nos confirma los resultados, que hoy no nos vamos a enredar en esto, en la súper necesidad de no solo de reflexionar sobre las narrativas, sino de estar ya generando, construyendo, imaginando narrativas diferentes, ¿no? Entonces, pues yo creo, Eloisa, que si contamos a partir de, perdón, Alessandra, si contamos a partir de aquí qué respuestas hemos encontrado, ¿no? Para precisamente dar continuidad a esta conversación. Gracias. Pues sí, efectivamente, como ha contado Itziar, también ha sido un proceso también el hacerlo reflexivo y colaborativo por parte, digamos, de nuestro equipo de trabajo, del UDESC. Nuestra colaboración con Ongawa ha durado un año, con lo cual, pues eso, hoy os venimos a contar un poco los avances en la parte de indicadores, pero antes sí que queríamos daros unas pinceladas un poco para contaros el desarrollo de ese estudio, para fundamentar esa parte más de, pues eso, de investigación y de fundamentación teórica que hay detrás, porque consideramos que también es importante que se sepa, y porque en estas cuestiones muchas veces, como que se tiende, ¿no? Bueno, hasta ahora también el tema de ridiculizar la paz y todo eso, pues y queremos enfatizar que ahí detrás ha habido todo un trabajo en 4 fases principales, a partir primero de toda una revisión teórico-conceptual, trabajos también, no solo teóricos, sino también del campo, manuales y guías, y que un poco para sintetizar las bases teóricas es también lo que justamente nuestros compañeros antes, Jethro y Stephen también lo han comentado, de esa importancia de entender, ¿no? La comunicación no como herramienta estratégica, sino entender que de verdad que todo comunica, que cualquier acción, los valores, las visiones que tienen las organizaciones, cómo se estructuran, pues de alguna manera eso también, ¿no? Comunica algo, transmite una narrativa, y por lo tanto pues eso también es importante tenerlo en cuenta. Como ha dicho Itziar, además se hizo una parte también de trabajo más de campo, pues preguntando, ¿no? a las personas, y en ese caso pues nosotros hemos hecho más la parte del diseño metodológico, y Ongawa también se ha encargado, digamos, de lo que es el trabajo de campo. Pues bien, a partir de esa propuesta inicial de sistematización teórico-conceptual, hicimos todo un periodo de socialización y evaluación de esa propuesta a través de talleres, concretamente 3 talleres que los tuvimos que hacer online porque, bueno, pandemia, pero que han sido también unas oportunidades muy ricas, con muchísimas aportaciones de las personas que han participado, perfiles diferentes, tanto de especialistas como luego también de personas que trabajan en organizaciones de diferente índole, porque sabemos además que el sector es muy heterogéneo, con lo cual nos interesaba también tener en cuenta diferentes opiniones. Y bueno, y finalmente a través también de todo ese feedback increíble de la fase de los talleres que recibimos, y unas cuestiones técnicas también que tenía Ongawa, pues conjuntamente pues hemos elaborado una serie de, que más que indicadores, por eso nos gusta llamarlos criterios sensibles, pero digamos pues eso, como una herramienta que se pueda considerar una opción o una ayuda a la evaluación. Además, efectivamente, me gusta también, como lo ha dicho Stephen antes, entender la evaluación no como una herramienta a posteriori que, pues, después de acabar todo, en última instancia, bueno, vamos a ver qué hemos hecho, sino que todo esto se entiende como una herramienta de reflexión que se puede hacer en cualquier momento, sobre todo para ver, ¿no?, cómo se pueden establecer esa reflexión para mejorar. Entonces, vamos a proponeros un poco lo que han sido los resultados. Hemos organizado estos criterios alrededor de 2 dimensiones principales. Una es de organización, entendida como cultura organizacional, y luego otra de narrativas. Estas 2 dimensiones es importante recalcar que las entendemos como interconectadas y que tienen que estar alineadas. Es decir, que aunque
digamos, son dos, no están separadas, sino que tiene que estar totalmente interconectada. Pues para cada una de estas dimensiones hemos elaborado 4 criterios, por lo tanto en total hay 8 criterios. Y luego cada uno de estos criterios está organizado de manera tal que tiene una definición breve y luego también una serie de, cada uno de ellos, una serie de puntos claves, digamos, como para puntualizar un poco, aclarar qué entendemos por ellos. A partir de esto, luego también se ha elaborado una serie de preguntas que luego posteriormente os comentaremos, que la idea es precisamente trasladar esas preguntas para reflejar estos criterios en una herramienta web de reflexión o autoevaluación. Pues bien, como vemos, los 4 criterios para la parte de organización, entendida, como os digo, de cultura organizacional, sería una de identidad y estrategia, otra de la estructura red de la propia organización, la participación que hay dentro de la organización y el cuarto es la ética y la coherencia. Entonces, si queréis aquí también, pues eso, podemos ver un poco a modo de ejemplo cómo definimos, ¿no? En el caso de identidad y estrategia vemos que definimos este criterio como que la organización se define como sociedad civil organizada y trabaja para transformar las causas que perpetúan las injusticias, desigualdades y sostenibilidad. Desde el diálogo, la colaboración y a través de redes y alianzas orientadas a la transformación social, incorporando de manera transversal sus dimensiones social, cultural, económica y ambiental. Entonces, esta sería la definición de este criterio y luego tendríamos otros, digamos, unos 6 puntos claves en este caso para puntualizar algunas de estas cuestiones. En segundo lugar, vemos que el segundo criterio de la dimensión de organización sería la estructura red, que en este caso entendemos que la entidad, su organización, refleja y facilita su misión transformadora, o sea, los objetivos y valores de inclusión, equidad, corresponsabilidad, interdependencia, codependencia, cuidados, reconocimiento, diálogo y liderazgo horizontal. Este además será uno de los criterios que justamente, como podéis ver, bueno, apuntamos como 8 puntos claves, porque hay algunos que efectivamente pues, requieren de un poquito más de definición y aclarar qué entendemos. El criterio de participación, en este caso, queremos decir que la cultura organizativa solo se entiende desde la participación, es decir, la cooperación entre la plantilla, las personas socias y voluntarias y también las afines, pues en toda la construcción de propuestas narrativas y en la implementación de estas. En este caso, luego añadimos 6 puntos claves. En el último criterio de organización, el de ética y coherencia, lo hemos definido como que la organización, en cuanto a sociedad civil estructurada, obra con máxima responsabilidad y transparencia hacia el conjunto de la sociedad. Entonces, para actuar con coherencia se aplica una revisión y evaluación constante sobre todos los propósitos, las acciones, impacto real, desde una óptica estructural de cambio y de impacto sociocultural. Y en este caso añadimos 7 puntos claves para definir un poquito mejor estas definiciones. Pues vemos en el caso de la dimensión de narrativas, los 4 criterios son derecho y justicia ecosocial, reconocimiento, dignidad y protagonismo, éxito, logros y propuestas, y el último criterio sería el de participación y movilización. Pues en este caso vemos que las narrativas presentan y abordan las temáticas desde una perspectiva de derechos y visibilizan problemas a abordar, sus causas, consecuencias responsables, atendiendo a la complejidad de los fenómenos y apelando a emociones y reflexiones activadoras de justicia e indignación ante las desigualdades, a los que se añaden 5 puntos claves. En cuanto a reconocimiento, dignidad y protagonismo, entendemos que los relatos entran en las personas, comunidades implicadas, que son reconocidas como sujetos de derechos, dignidad y capacidad de comunicación y acción. Digamos un poco el concepto de agencia, ¿no? Que el protagonismo recae en las comunidades, que son visibles y participan en la producción de los relatos y no tanto en la ONG, que tiene un rol de facilitador. Y ahí tenemos luego 3 puntos más.
En cuanto a los éxitos, logros y propuesta, pues efectivamente las narrativas inciden en que el cambio es posible, destacan y visibilizan cada pequeño avance y proyectan que futuros justos son posibles, ¿no? Se debaten, amplifican y buscan vías de aplicación de estas propuestas. Y luego tenemos ahí 3 puntos claves. Finalmente, el criterio de participación y movilización. Queremos decir que cada acción comunicativa, ¿no? Por lo tanto, no solo esa comunicación estratégica, sino que todo lo que hace y comunica la organización, tanto hacia adentro como hacia afuera, asume la responsabilidad de dinamizar culturas de la participación y movilización social, que rete, por lo tanto, también esas tendencias individualistas y polarizadas de la actualidad. Tanto todas las narrativas, la comunicación invita a la reflexión, el diálogo y al rol activo de la ciudadanía. Y en ese caso, pues tenemos 4 puntos claves más para precisar eso. Entonces, para ir terminando, todos estos criterios pues los hemos también transformado en una serie de preguntas, que en total tenemos 40 preguntas alrededor de esas 2 dimensiones, ¿no? De organización y narrativas. Los números ahí en grande lo que representan es el número de preguntas que hemos desarrollado para cada uno de esos criterios. Pues se puede ver que algunos pues han necesitado más preguntas que otras, ¿verdad? Y bueno, y todo eso, pues eso, para dejar también a Itziar cerrar diciendo que todo ese trabajo y esas preguntas, pues en algún momento, ¿no? Próximamente, se desarrollará en una herramienta web. Muchísimas gracias, Alessandra. Así explicado parece que ha sido muy fácil, pero os puedo asegurar que ha sido un proceso súper complejo y de pulir mucho, efectivamente con mucha aportación, ¿no? De los talleres de contraste y también de discutir entre nosotros, y creo que nosotros nos hemos puesto mucho en el lugar de organizaciones que tendrían que pensar esto, ¿no? ¿Por qué hacemos todo esto? Pues como decía al principio, o sea, inicialmente cuando parimos un poco el proyecto dijimos, nos gustaría hacer una fase 2 de diagnóstico, como lo que hicimos en Dijo Fácil 1, pero porque las organizaciones que participaban en la primera etapa, pues bastantes nos preguntaron, ¿no? Oye, ¿cómo he salido yo en esto, ¿no? Que no era ningún afán evaluador, pero era algo como que removía. Y entonces nosotros les devolvimos pues ¿no? Hicimos una evolución bastante manual sobre cómo habíamos visto con la información que se podía ver, información pública y resultado de una entrevista, pues cómo veíamos a la organización respecto a estos paradigmas, ¿no? a las narrativas. Con esto hemos querido ir un poco más y decimos, bueno, ¿por qué no intentamos hacer algo que sea más automatizable, ¿no? Que permita que sean las organizaciones las que hagan eso y que el diagnóstico pueda ser mucho más rico? Lo que pasa es que luego vimos realmente que la potencia que tiene este ejercicio, ¿no? Y poder invitar a las organizaciones a que hagan esta reflexión y que con independencia de nadie dijo fácil, con independencia de nuestro trabajo, ¿no? Sino que pudiera ser precisamente una herramienta para objetivar algunas discusiones o intuiciones que hay en las organizaciones o conversaciones en paralelo, ¿no? sobre cómo estamos trabajando, quiénes somos, cómo nos estamos relacionando, ¿no? Entonces, al final, esta batería de preguntas que tienen muchísimo trabajo detrás, porque por un lado hay que formular las respuestas para que todas puedan ser elegibles, para que nadie sienta, oye, si respondo esto voy a ser como una organización antediluviana, ¿no? Sino que realmente todo tenga coherencia. Y lo que esperamos es que por un lado sirva en su origen, ¿no? para poder generar un diagnóstico muy colaborativo de cómo estamos en las organizaciones, pero por otro también nos hemos puesto mucho en cuando las organizaciones respondamos a estas preguntas, realmente sea un proceso también transformador, es un proceso de reflexión. Entonces, en ese sentido, estará en breve, estamos volviendo locos al equipo informático para que esto esté disponible y permitirá una primera devolución en automático a la organización sobre cómo se posicionan respecto de estos criterios, ¿no? Al margen de que más allá se pueda hacer una devolución posterior. Y espero que estéis deseando ver la plataforma, ver la herramienta y enfrentaros a las preguntas y compartir los resultados. Muchas gracias.
Gracias, Itziar, gracias, Alessandra. Sí, mira, Alejandro ya dice que quiere verla, yo también, pero sobre todo quiero agradecer el servicio que estáis haciendo al sector. O sea, realmente, como habéis puesto de manifiesto, esto es una herramienta pues que su propio nombre ya indica que fácil no es ni fácil será, pero un poco justamente porque toca el pilar central del cambio y la transformación, que es lo que estamos persiguiendo. Entonces, creo que hemos redondeado la sesión porque tanto Jethro como Stephen han insistido en que cambiar las narrativas no era solo cambiar las narrativas, no era solo comunicación, y en cualquier caso toca algo central y toca el cambio de las organizaciones también, toca los valores, toca la esencia un poco de nuestra misión, ¿no? También como organizaciones. Entonces creo que vuestra herramienta doble, aparte de un buen servicio, efectivamente, bueno, pues toca el centro, el corazón, ¿no? De justamente lo que queríamos trabajar y lo que queremos hacer. Yo ahora mismo solo agradeceros, pues eso, que hayamos cumplido, solo nos hemos pasado 6 minutos del tiempo previsto, o sea que agradeceros vuestra concisión y vuestras rápidas presentaciones, invitaros obviamente a que nos acompañéis en esta segunda parte, porque sí que vamos a tener ocasión también de seguir trabajando alguno de estos temas. Ahora Rodrigo nos explicará, pero seguro que si os quedáis pues, en alguno de los subgrupos, los participantes hoy seguro que podrán haceros alguna pregunta más. Muchísimas gracias. Y ahora pues seguimos. Rodrigo ahora nos explicará un poco, bueno, vamos a ver si las personas que nos ayudan con la relatoría visual han podido un poco, sí, han podido. Entonces, ahora van a hacernos un resumen visual de estas presentaciones que habéis hecho. Fantástico. No sé si Jethro, Stephen, Itziar, Alessandra, podéis ver un poco, pues se ve perfectamente el tema de los poderes de Jethro. El activismo, el experimento de Copenhague nos ha fascinado, lo vamos a tener ahí en la retina durante mucho tiempo. La caja de herramientas, efectivamente, el marco de poder y las estrategias y el trabajo de, nadie dijo que fuera fácil, los criterios sensibles y las 40 preguntas, claramente, las 40 preguntas. Muchísimas gracias, Alex. Gracias, Alex. Has representado mejor que yo. Gracias, muchas gracias. Vive la creatividad. Mejor que la ponencia política. Muy bien, compañeros, compañeras, pues gracias por haber llegado hasta aquí. Ahora pasamos a la parte, esa que la hemos dejado para de último y no por ello es menos importante, porque justamente es uno de los objetivos centrales de este ciclo de webinar, ¿no? El provocar un espacio para encontrarnos, para ver cómo podemos seguir, de ahí el nombre de este último webinar, ¿no? Cómo podemos seguir. Y lo que hemos hecho en los webinars anteriores ha sido hacer una pequeñita encuesta en la que os planteábamos una pregunta muy amplia, muy genérica, ¿no? ¿Qué os suscitaba, qué os sugería el webinar que acababais en el que acababais de participar? Y con ello, con las encuestas que hemos recogido, con las respuestas que hemos recogido, hemos generado un poco hemos identificado, ¿no? Algunos temas comunes que podrían ser, que podrían estar ahí que podrían concentrar los intereses, por así decirlo, o las inquietudes que tengamos y que nos permitan tener eso, una media horita de pensar conjuntamente, ¿no? Cómo seguimos. Entonces, aquí lo tenéis un poco, cómo han quedado los grupos que os estamos proponiendo. Luego, si la tecnología no nos falla, podréis escoger en qué grupo os unís, y la idea es que en ese grupo tengáis 30 minutitos, seréis grupos más o menos de 6, 7 personas, 8 personas, y que en esos grupos podáis trabajar al hilo de algunas preguntas muy sencillas que os vamos a proponer. Y que las personas que están nombradas abajo de cada uno de los distintos grupos
os van a ayudar como a seguir el hilo de esa discusión, ¿vale? Pero es una discusión que podéis tener, digamos, dentro del marco de los 30 minutos a vuestro tiempo. Los grupos que nos han salido, los intereses, más bien los intereses comunes a partir de los cuales os proponemos estos grupos, uno era muy claro en torno a mucho interés sobre cómo analizar las narrativas hegemónicas, ¿no? Cómo entender realmente frente a qué nos enfrentamos, en qué valores, cómo identificar el poder oculto, los simbolismos que están detrás de las narrativas hegemónicas, ¿no? Acordaros del número del grupo que más os interese ir, porque luego veréis los nombres de las salas muy reducidos, no están completos, pero quedaros con el número de la sala a la que os interesaría ir a discutir esto con otros compañeros y compañeras, ¿vale? Un segundo grupo hubo mucho interés en torno a narrativas situadas, ¿no? Cómo podemos dar voz a esas personas que están siendo excluidas en el sistema, en los sistemas hegemónicos, pero no darles voz desde un trauma porn, ¿no? Desde una, digamos, exposición irresponsable, sino justamente desde una idea de testimonios éticos que se sugirió en alguno de los webinars, ¿no? Y esto también llamó bastante el interés. ¿Cómo poder hacer esto? Porque se decía también en algunos comentarios que muchas veces hacemos lo contrario, ¿no? Desde las ONGs acabamos dando como un mensaje que acaba siendo perjudicial, ¿no? El tercer elemento, el tercer interés que podría congregar a varias personas sería en torno a la evaluación del trabajo de narrativas, ¿no? Sobre todo a partir de la presentación de hoy, sentíamos que aquí va a haber seguramente algunas personas con inquietudes, ¿no? De intentar tener algunas pistas más o pensar simplemente cómo podemos avanzar conjuntamente en esa línea, ¿no? Cuarto grupo, es el único grupo que nos ha salido como con un tema específico. Si os dais cuenta, todos los demás son bastante transversales a los temas, pero en este grupo, en estas temáticas sí que había interés, digamos, identificamos bastante interés en torno a narrativas de cuidados, en torno a narrativas de flujos migratorios. Lo que sí es cierto es que juntamos dos temáticas, además porque en algunos comentarios las tejían, ¿no? Las tejían como parte del mismo fenómeno. La migración, las cadenas de cuidado, ¿no? Cómo somos parte todos de una misma sociedad y cómo tenemos que reconocer más el trabajo de cuidados y reconocer la capacidad de las personas de movilizarse libremente, ¿no? Ese sería el cuarto grupo. El quinto sería, había mucho interés en torno a, vale, ¿cómo podemos conjuntamente ir desarrollando mejores estrategias de narrativas regenerativas, que fue un concepto que se habló bastante en algunos de los webinars, ¿no? Narrativas transformadoras, narrativas regenerativas, cómo hacer narrativas desde la alegría, desde el placer, desde la esperanza, ¿no? Se hablaba en algunos intereses sobre la guerrilla de narrativas, ¿no? Y el activismo, que también es un tema interesante. Y este grupo, este mismo tema lo vamos a hacer 2 veces, porque una vez en uno de los grupos, el grupo número 6, será en inglés, para que pueda participar Stephen y para que haya traducción simultánea. O sea que a los que les interese este tema y que puedan y quieran tener la conversación, digamos, con un grupo en inglés, se pueden quedar en la sala plenaria. No tenéis que clicar ninguna de las opciones, ¿vale? Los que os interese este tema de estrategias de narrativas con opción de traducción inglés en castellano, porque ahí participará Stephen, ¿vale? Y el séptimo interés o grupo es un poco, está en la raíz del ciclo de webinars, pero había muchos comentarios en ese sentido ideas, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar juntos? Ha salido mucho la idea repetida de esto no lo cambia una entidad o una ONG sola. Esto solo lo cambiamos si trabajamos de forma más unida, si compartimos metodologías, si compartimos esas narrativas, si encontramos esos valores subyacentes, ¿no? Entonces surgía mucho la inquietud en las encuestas que recibimos de cómo unimos fuerza, ¿no? Cómo compartimos metodologías, cómo escalamos el impacto, cómo compartimos aprendizajes para ir sumando para arriba, ¿no? Entonces, quedaros con con el número de grupo que os interesa. Intentaremos, las personas que están ahí mencionadas son las que van a estar como haciendo un poquito rol de facilitación, ¿vale? Así las podéis también identificar cuando entréis en los grupos. Y voy a darle al botón, espero que no sea el Explicamos botón. Rodrigo, un Sí. poquito la devolución, ¿no? Que vamos a hacer después. Cierto. Vais a trabajar, bueno, os tenemos ahí como algunas preguntas un poco para que os conozcáis quiénes estáis, para romper un poquito el hielo, pero un poco el objetivo final es identificar, proponer, tener entre todas las que estamos participando algunas ideas de
cómo podemos seguir este trabajo en la generación de narrativas transformadoras. Todos los que estamos en esta aventura, desde ONG, desde academia, desde consultores, que hay gente que está participando desde muchos sectores, cómo podemos seguir trabajando juntos y juntas, ¿vale? Entonces, una de las preguntas que vais a trabajar en los grupos es justamente qué se nos ocurre, qué ideas, qué podríamos hacer conjuntamente, colectivamente, para seguir avanzando en este trabajo de narrativa, ¿no? Entonces, cuando acaben los grupos de discusión, cada grupo tendrá 1 minuto para presentar una de esas ideas de cómo mejorar el trabajo colectivo, ¿vale? Todo lo demás, todas las demás ideas que generéis quedarán recogidas en un documento. Ahora pondré en el chat también los links a los documentos colaborativos donde vamos a trabajar, pero por lo menos que compartáis la idea que más os guste, la idea más viable, la idea más útil, la idea más retadora. Elegís con el criterio que queráis, pero un poco como mínimo vamos a tener, ya que tenemos 7 grupos, como mínimo vamos a tener 7 ideas potentes para saber qué os interesa o cómo os interesa o cómo os interesaría seguir trabajando conjuntamente, colectivamente en estos temas, ¿vale? O sea que esa sería la devolución. Todo quedará recogido, pero para el momento de plenaria final es esa idea la que tenéis que compartir, ¿vale? Le doy al botón y espero que todo funcione bien, y si no os pido ayuda a quienes tengáis un poquito más de experiencia en el Zoom, ¿vale? Vale, veo que la gente ya está entrando a las salas. Estamos siendo asignados, sí. Has de entrar tú, Monsita. Has de Cada mover el cursorcito y meterte en tu salita. Cada quien se asigna, cada quien clica en la sala a la que quiera ir. Okay. And whoever wants to stay here, just stays. ¿No, Rodrigo? Sí. Hay gente que no está entrando. Si queréis os podemos asignar, o lo ideal sería que os fuerais asignando vosotras mismas. Pero ahora ya se ve más claro, porque sí. Cuando estaba todo el mundo no se veían las salas. Vale. Entonces. Y aquí entonces hablamos en inglés, ¿no, Rodrigo? Y ya quien necesite traducción la pide. Correcto. Ok. This will be group 6, regenerative. I'm going to put in the chat the collaborative document. Vale, pues creo que ya en este grupo ya está más o menos los que se quedan, con lo cual me quito la cámara porque yo estaré saltando en algunos grupos, ¿vale? Ok. Okay, hello. Eugenia, Pamela, Marta, I think, and we have Raúl for interpretation. Thank you. And Stephen. Hola, ¿qué tal? I have included in the chat
a cloud document that it's like a Google Doc, but open source. And there you can see the main topics that had appeared during the webinars, the previous webinars that we can deal with. But first, maybe we can introduce each other to see who we are here. Maybe, I mean, Stephen was introduced today. I am part of the organization. I'm Eloisa. I don't know if you were in the first webinar that I presented. I am from the University Jaume I, and I am also an archivist professor, and I focus my teaching and research on transformative communication. So we would love to know you better. Eugenia, Marta, Pamela. Okay, hola. I'm Eugenia Rojas. I work with Oxfam Intermon. I'm the safeguarding responsible, the safeguarding manager. I'm working in WAF region, West Africa region, and Latin America region with harassment and abuse subjects. Nice to meet you. Welcome to the group. Gracias. Mucho gusto. Marta. No sé si Marta, Pamela, podéis poner la cámara si estáis ahí. Y si no, con el micro, lo que... Whatever. Creo que Marta es la intérprete, ¿no? Dice intérprete. También, sí, cierto. Cierto. Bueno, igualmente, Marta, que no te había saludado. Den. Pamela. Bueno, we'll give her time. As you have seen in the file, Stephen and Eugenia, we have the option like to include if we have like specific interests that we want to deal with. Decirlo, ¿no? Creo más. Y entonces, pues estoy, bueno, también escribiendo en esa columna aquello que intuyo que puede ser un camino a elegir, ¿no? Una reflexión sobre cómo utilizar una imagen, qué significa abordar un tema desde la subjetividad legitimada, etcétera, ¿no? Y luego lo que hago es que imparto talleres en colegios, en lugares públicos, en cualquier sitio, que de alguna manera prodigue una filosofía que para mí está basada en un puñadito de palabras muy, muy pequeño, que es la bondad, la verdad y la belleza, la ternura, la creatividad y el amor. Y eso aplicado a lo que es la narrativa regenerativa. Interesante, me encanta ver que somos diversas. Esto es fundamental y súper positivo también. Perdón, compañeros, Sí. os interrumpo solo un momentito para recordaros que vayáis, si podéis ir tomando notas en el documento colaborativo que está en el chat, ahí podéis poner, bueno, vuestro nombre si queréis seguir en contacto y luego ir tomando nota de todo, ¿vale? Vale, perfecto. Nos servirá para la memoria. Gracias. Pues, ¿quién sigue ahora? Bueno, tal vez me toca a mí. En las realidades. Por ejemplo, con la metodología de reality checks, de inmersión, observación participativa. Hola. Hola, Rodri, Mira. eras el que faltaba. Sí, Por favor, me faltaba. Os habéis quedado solos. Ya sé que vosotros solos podéis... Estamos a tope. Podéis Sí. montar una gorda, pero por sugeriros también la posibilidad de que os podéis, si os interesa, os podéis pasar a otro grupo, ¿vale? Pero yo ya sé que os lo pasaréis muy bien en estamos este muy ratito. felices. Estamos muy a gusto Estamos en un espacio muy creativa. Sí, te invitamos a quedarte, Rodri. Muy anti-hegemónica. Muy bien. Voy a pasarme por los otros grupos y vuelvo a participar. Rodri. Ahora. Chao. Chao, chao. Entonces, no, solo quería decir es que tal vez estoy influido también un poco. ¿Quién se anima a empezar? Bien, bueno, yo soy Adrián, estoy estudiando actualmente en la UJI, el máster de paz. Estoy en la etapa de hacer el proyecto de grado, la tesis, y bueno, justamente estoy viendo si puedo combinar un poco las narrativas con un tema de
salido de la plenaria, ¿no? Una idea que nos haya removido, preocupado, inspirado, ¿no? Bueno, perdona, Rodrigo, al final veo que sí que se están grabando, ¿no? Las conversaciones de las salas. No, en ¿No? inicio no. En Ah, inicio vale, pone porque ahora sí nos ha... Bueno, se está grabando, sí. Sí, nos ha llegado el mensajito que ahora la nuestra se está grabando. Es probable que porque he entrado yo y que soy el... Ah, vale, no, que no pasa nada. Yo lo digo el- para que las personas lo sepan y pues eso, que Vale, que pues sepa. me voy para... No, pues me voy. pero como quieras, pero que creo que es importante que la gente sepa si se está grabando, Seguro, ¿no? muchas gracias. Era solo para ver si estaba todo bien y ya supongo que al salir dejará de grabar, ¿eh? Pues Perfecto. en todo Pues nos caso, vemos en un ratito. muy bien. Gracias, ¿eh? Hasta ahora. Y consulto en línea sobre diversidad, equidad e inclusión en empresas, para conferencias. También trabajo en el entorno del coaching de carrera para particulares que quieran cambiar algo en su carrera. También trabajé bastante años en Oxfam, en Alemania. Bueno, y por mi trabajo, sí, este tema es muy importante para mí y también quiero saber cómo van a hacer. Entonces, bueno, para la gente en general, allí vienen colectivos determinados, ¿no? Y entonces lo que se intenta trabajar es para darle vuelta a esto, pero cuesta, nos está costando. Claro, entiendo cambiar las narrativas tanto, obviamente, de los migrantes, ¿no? Sino además sobre lo que vosotros hacéis, ¿no? También. Bueno, ese es el trabajo de la entidad. Lo que pasa que todo el tema que sea racismo, xenofobia y tal, lo llevan las jóvenes y han creado su propio grupo que se llama Reacciona, tienen su canal de Instagram y nosotros le hacemos todo el acompañamiento y todas las posibilidades para que tiren adelante. Y entonces, bueno, poco a poco van creando sus grupos en función de las necesidades y deseos que también tienen, ¿eh? Porque claro, si no, no hay espacios. Es que el tema es que no hay espacios. Y estos espacios tienen que tener mucha libertad. Por ejemplo, mañana hay un proyecto nuevo que empieza, que está dentro de otras de las jóvenes del grupo este que Reacciona, que han creado un proyecto que se llama Bull Parlar, que simula, porque bueno, la organización no les ha dejado coger el nombre, pero simula of wealth and get rid of white supremacy and so on and so forth. And then we get to a point where we then say, okay, guess what? You've done all that. Now take us on a visit of your world. And close your eyes and imagine you're leading us around your neighborhood. What do you hear? What do you smell? What do you see? And people start talking not about the problems they're trying to address, but they start talking about the world that they want to inhabit. And invariably they smell food. You know, depending on where we work around the world, the food differs, but it's always about food. Everybody hears laughter. Hablé tanto para poder escuchar después, lo siento. Nada, no te preocupes, Priscila. Vamos bueno, haciendo la conversación dinámica y bueno, en el momento en el que queráis participar, adelante. Sí que quería comentaros que como parte del objetivo de este espacio es también, si seguís interesadas, si queréis seguir, que sigamos en contacto, seguir profundizando en los temas, como habéis dicho ya en vuestra presentación, os he puesto el link a al espacio compartido donde vamos a recoger lo que salga de esta discusión y ahí también podéis dejar vuestro. But most people, I think, want to actually get to that space. And so finding that space and then building that space into every tactic that they do in their campaign is really important. And again, we didn't invent this, advertising did. Advertising never sells like soda. They sell, Coca-Cola sells happiness.
And they conjure up this world in which you can enter into this world of utopia if you drink this beverage. Now, advertisers are liars, right? Because the fundamental thing is no amount of Coke you drink is going to make you happy. And there's probably an inverse effect. You'll end up getting sick and diabetes and so on and so forth. And what we're engaged in is sort of ethical advertising insofar as actually passing laws that give parents more access to their kids in jail is going to get closer to this utopia, right? But still, the utopia part is important. And so getting back to this idea of narratives, what happens when you can create these sort of, maybe they're regenerative, I don't know, but they're narratives that exist outside of the particularities and instead imagine a world that most people want to inhabit. And then we can start talking about what's necessary to get there. And there may be divisions there, but there may be less if we all have this narrative of not change, but the narrative of the world we want to change towards in mind. So that's kind of a fun thing that we've been doing in the center that's been pretty effective in shifting the way activists think about what the process is from problem thinking to outcome thinking. That's really, really interesting. Sure. Yeah. I wrote it down in the document. You can see there what I am writing down. And on the I think these all are ideas that we can really share with the rest, like thinking in terms of outcomes. I don't know, Eugenia, if you had any question specific for Stephen, or you want to comment something? Yes, I wanted mostly to hear, because it's very interesting for me. I have been working in gender-based violence for 15 years now. And in Latin America, we or in Africa, it's like it's a cultural. The activism is always have the cultural side. Always. Yes. But seems is seen as a very punctual thing, like punctual intervention or specific intervention. But then the most important is the politics side of our work as activists. Yeah. And but anyway, all the performance, all the campaigns about the women's rights, sexual reproductive rights, we have always been doing things with artists, dancers and painters and choreographers and people from publicity. So it's very rich. Yeah. I think my question or my doubt or it would como esta narrativa contra migración, que creo que incluso viene desde estas propuestas federales de leyes migratorias que tiene el gobierno actual. Entonces, no estoy muy segura desde dónde como podríamos cambiar la narrativa. Yo creo que sería más bien, también creo que tiene mucho que ver, está como muy in this. It was very nice to work with the cultural side of the people who we were working with. So, but it's a very it's like intervention. ¿No? Como una idea principal. No sé si queréis, María José o pues eso, o Emma, Alex, comentar algo y luego hacemos una puesta en común de esta salita de trabajo. Hola a todos y a todas, gracias por el webinar. Yo soy María José Gámez, soy compañera de Alessandra y Emma en la UGI. A mí lo que me suscita, lo que hemos estado escuchando es una cuestión que nos lleva preocupando desde hace ya años que empezamos con todo esto de una comunicación transformadora, una comunicación para el cambio social o tal, que es que
hemos estado trabajando mucho intentando rastrear narrativas que pensamos y relatos que pensamos que efectivamente testimonian desde un punto de vista ético, que testimonian desde marcos transformadores, pero en realidad necesitamos especialistas, pues no sé, estoy pensando por ejemplo en alguien como Emma, necesitamos herramientas para realmente testar y no sé hasta qué punto lo que hemos estado trabajando, que nosotros pensamos que son narrativas transformadoras, una vez puestos en faena y transmitiendo esas narrativas a diferentes tipos de receptores y receptoras, esos receptores y receptoras realmente les impacta desde la transformación que implica la ética de la narrativa. Es decir, una narrativa puede ser muy ética, ¿vale? Y nosotros y nosotras podemos pensar que se ha construido transformando el marco hegemónico, pero de algún modo no le resuena al receptor o receptora, porque el receptor o receptora lo recibe desde otros marcos, con lo cual nos hemos quedado, o sea, quizás incluso ha reforzado el marco original hegemónico, que es algo que creo que mencionando antes Itziar ha dicho algo al respecto antes. Y en ese sentido, esa es mi principal preocupación cuando busco o cuando nos hemos puesto alguna vez en la Jaume I a través del IUDES precisamente a pensar en indicadores. Y se me ocurre, por ejemplo, una investigación que estamos realizando con otro miembro del equipo, con un compañero psicólogo, precisamente intentando demostrar que una docuserie que se ha hecho recientemente en España sobre la hija de una folclórica maltratada, que es Rocío Carrasco, nosotros pensamos que el testimonio que se está dando por parte de este personaje es ético, pero al testar si cierto público lo está captando como un testimonial ético, resulta que no, que les refuerza los marcos preestablecidos porque lo están leyendo, por ejemplo, desde el estereotipo del folclore, del programa. Está bueno preguntarle a la gente qué les gustaría hablar de su historia, ¿no? Es como un poco lo que recupero de las dos, de estas preguntas. Ujú. Sí, ¿no? Fomentar que sea la persona protagonista quien se ha consolidado, ¿no? Y ahí lo que vemos es, bueno, pues la dificultad digamos, de vencer eso, y no tenemos, como es lógico, ningún arma secreta, pero sí que, y por compartir algo así en este formato de improvisación, cuando mirábamos lejos el otro día que tuvimos una sesión, decíamos, oye, estaría bien que dentro de 10 años estuviera muy mal visto, estuviera penalizado socialmente, incluso dentro del sector, pero también fuera, ciertas prácticas que hoy son rutina, ¿no? Aun siendo consciente de la mejora que ha habido en el tratamiento de imágenes, de personas en situaciones de crisis humanitaria, o sea, cosas que se veían en los 80 que hoy no se verían, estamos de acuerdo, pero también es verdad que, aunque sean de una forma más sutil y más sofisticada, la utilización de, bueno, pues de claves básicamente basadas en esa lógica humanitaria es la dominante, ¿no? En la percepción también que la ciudadanía tiene de las ONGs de cooperación, ¿no? Y la desvinculación muy inquietante que la ciudadanía tiene en general, por lo que hemos detectado, de las ONGs como espacios de cambio. O sea, el resumen sería, si yo busco un espacio de cambio, lo encuentro en mi barrio, en mi escuela, o entidades como la de Daniela antes. Correcto. Que una ONG al uso. Totalmente, sí. totalmente. Y Sí, quien tiene sí. energía para el cambio, incluida la juventud, va a dejársela en esos espacios, y una ONG de cooperación o de queremos hacer, ¿no? alguna campaña o alguna acción para, bueno, lo típico que tienen todas las organizaciones, ¿no? Acercarse a los jóvenes. Y creíamos que el humor era un buen punto de partida, ¿no? El uso del humor para hablar de temas que aparentemente no deberías usar el humor, ¿no?
puede ser un punto chulo de donde partir para contar las historias, ¿no? Técnicas como usar pues, el uso de gente que haga monólogos, ¿no? Del uso de memes, bueno, no este tipo de humor que nos ubica a todos en otro lugar, ¿no? Entonces, pensábamos en jóvenes, pero a los adultos también nos funciona, ¿no? Entonces, contamos desde otro lugar cuando usamos eso, ¿no? Y como para poner ejemplos de intentar cambiar narrativas, en la FED tenemos las becas de Reporter, que, bueno, os puedo pasar, no sé, enlaces o no sé cómo lo hacemos y tal, pero bueno, son becas que intentan apoyar a un periodismo de paz, ¿no? Entonces, hay el relato que hacemos de campañas de ONGs y demás, pero hay todas esas narrativas que están en los medios de comunicación, que lo estamos viendo en la guerra de Ucrania, desde dónde se está contando esa guerra, ¿no? Desde el conflicto, desde la violencia, con objetivo de contar que hay una violencia entre las partes, pero no de buscar una solución a ello, ¿no? Entonces, estas becas promueven este periodismo de paz que parte del Vademecum, que son como 10 puntos, ¿no? que debería hacer el periodismo, ¿no? Para hacer un buen periodismo para la justicia global. Entonces, os puedo, no sé cómo lo hacemos. Of a community and the culture of the community. And one of the things we always say, people often accuse us of cultural imperialism. And, you know, because I'm this white guy from New York City who's coming to, you know, West Africa or South Africa or the Balkans. And what I always say in response is, look, I could be that person, but it wouldn't work. That actually the only way creative forms of activism work is in resonance with local cultures. And the experts at local cultures are the people that inhabit those local cultures. And so at best, I'm a facilitator here. But if it's going to work, we have to understand the expertise is actually in the room wherever we are, or out on the street wherever we are. We, at the end of our training sessions, we always do these sort of, within 24 hours, we map an entire creative strategy. We come up with an objective, a creative tactic, and then we actually go out and perform that tactic. We build all the props and so on and so forth. And I always know it's been successful when I don't understand it. And I'll be like, I just don't understand all the signs or the symbols or what they're doing. And at that moment, I know, yes, it's not for me. It's they've created out of themselves. And so I think your basic impulse to like make the argument around this is a way to actually use the expertise of everyday people, which you can't do when you're doing a legal strategy. You have to use lawyers. You can't do when you're doing an advocacy strategy at the level of politicians, because then you need experts and academics. But cultural strategy, that's from the streets. Thank you so much, Stephen. Eugenia, we have a couple of minutes before everyone comes. 1 minute, I think now. Teresa entered in the middle. I don't know if Teresa wants to add something. Also, Eugenia, in the open document, if you want us to keep in contact and to share strategies and all the materials, because as you know, Stephen, all the webinars have been recorded and everything has been maintained, because we want also to share tools and strategies and activities out of all of this reflection with everyone. Okay, Nine Strangers. Bueno. Recording in progress, pues entonces ya no voy a hablar. Bueno, Nine Strangers. Trabaja con Magic Mushrooms para imaginar, bueno, no imaginar, bueno, en ese caso es como más de algo terapéutico, ¿no? Pero tiene este punto también de trabajar más desde el cuerpo, el corazón, la espiritualidad y bueno, antes me recordó. And very quickly. We are perfect, Rodrigo. We are on time. Perfecto. Ahora les ha pasado el aviso porque pude extender 2 minutos más porque miraba que las conversaciones estaban a medio caballo, o sea que ahora en 97 segundos vendrá la gente. Imagino porque nosotros éramos 3 y no nos ha dado. Sí. ¿Ahora casi? Sí. Había algún grupo con 10, 11 personas, o sea que... To be 3 people has been perfect to go in depth. Hola. Buenas. Muy bien.
Iremos volviendo poco a poco, ¿vale? En unos segundos. Nuestro grupo, aunque haya sido en inglés, comparto ese minuto en castellano, Rodrigo. Sí, si te parece bien, sí. Ok. Vale, pues me parece que ya hemos vuelto todas de las salas, porque veo como 42 participantes aquí, o sea que diría que ya estamos todas. Espero que haya ido bien. Siempre el Zoom es un rollo este que nos corta la conversación, así que, pero al mismo tiempo también eso nos ayuda a respetar un poquito los tiempos. Y nos hubiera gustado, obviamente, tener más, pero bueno, estamos ya a 10 minutos del final y sí que quisiéramos dar ese minutito a cada grupo para que si habéis llegado, porque entiendo que algunos grupos había mucha gente, no sé si habéis llegado, pero que compartáis esa idea que los moderadores u otra persona quiera rescatar, poner en valor sobre lo que habéis podido discutir en este ratito, ¿vale? Si queréis, vamos para facilitarlo por orden de grupos. Entonces voy dando la palabra al grupo número 1, que era el de análisis de narrativas hegemónicas, y en un minuto compartir esa idea de trabajo, de cómo seguir el trabajo colectivo o aquello que el grupo haya generado, ¿vale? Ok, pues voy yo, soy Ana, y estábamos trabajando Jethro, Xavi y yo. Y bueno, nuestra idea colectiva era trabajar en darle más profundidad a la lectura que hacemos de las narrativas hegemónicas para desenmascararlas, pero no quedarnos en el análisis y en la intelectualidad, sino de hacerlo, o sea, en el construir esas narrativas, bueno, no sé si llamarles alternativas o cómo, ¿no? Pero darnos cuenta que las narrativas las vivimos a todos los niveles, en múltiples niveles, y entonces crear espacios entre diferentes disciplinas, formas y métodos de análisis artísticos, emocionales, creativos, inmersivos, ir mucho más a una coexistencia y análisis de formas y de métodos cuerpo, corazón y mente. Muy bien. Excelente idea inspiradora. Pasamos al grupo número 2, por favor, que era el de narrativas situadas. A ver si hay alguna idea que queráis rescatar. Vale, creo que me toca hablar a mí. En el grupo estábamos Sandra, Celine, Adrián y Xochil. Y lo que ha salido un poco es, por un lado, que la idea, más que ir a buscar cómo podemos dar voz o buscar un testimonio que se exponga hasta cierto punto o no, o que pueda sentirse violentado o vulnerado en algún momento, es ceder espacios desde el privilegio a las comunidades que ya están creando sus propias narrativas. Ya hay comunidades de personas que generalmente han sido oprimidas por las narrativas hegemónicas, que están creando sus propios medios de comunicación, sus espacios con sus espacios y sus formatos. Entonces, creíamos que sería interesante poder hacer una sistematización o un mapeo de todas esas experiencias para, por un lado, inspirar a otras comunidades y, por otro, para cuando a ti desde el privilegio se te invita a un puesto a hablar, que ponía el ejemplo de que a mí se me invita mucho para hablar de algoritmos sesgados y esos sesgos generalmente afectan más a personas racializadas. Entonces,
es mucho más fácil que o mucho más coherente que una persona racializada vaya a hablar de qué suponen esos sesgos en su vida diaria de lo que puedo explicar yo desde un punto de vista más técnico o académico, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea un poco era esa, la sistematización y mapeo de experiencias y comunidades o iniciativas de comunidades que ya están creando sus propias narrativas. Fantástico. Mapear para experiencias para dar voz a otros. Grupo número 3, que era el de evaluación. Hola a todos, en nuestro grupo compartimos con Alexandra Farné, y Itzia Rosado, María José Gámez, Emma, Sandra Fuentes, Alex, Nuri y Berta de equipo. Básicamente compartimos, bueno, una de las ideas que se compartió también tiene que ver con que el ejercicio de evaluación debería ser también un ejercicio compartido. O sea, que es muy importante y es muy difícil para las organizaciones realizar los ejercicios, y que quienes hacemos cambio narrativo también requerimos como intercambiar esas experiencias, pero además sacamos como una conclusión principal, una idea principal alrededor de que el proceso de evaluación tiene que partir de dinámicas participativas para equilibrar respecto a los datos, que la evaluación no debería hacerse solo en una persona mirando métricas del desempeño de alguna actividad, sino que debería involucrar a las personas que están allí para identificar un verdadero cambio narrativo, algo que implique una transformación y que no necesariamente esté anclando o haciendo énfasis en narrativas hegemónicas. Gracias, Alejandro. Pasamos al grupo 4, que era el de cuidados, narrativas de cuidados y migración. A que compartáis vuestra idea clave. Muchas gracias, Rodri. Bueno, soy César. Hola a todas y a todos. En el grupo estábamos un grupo pequeñito, solamente éramos 3 personas con 2 compas de México, entonces nos hemos centrado mucho en la realidad de México, y ha habido bueno, si estamos hablando en concreto de migraciones, pues es un país que da para mucho, por lo tanto hemos tenido mucho debate en torno a cuáles eran las narrativas que se estaban moviendo. Y ya casi al final, aunque no nos ha dado mucho tiempo a trabajarlo en mayor profundidad, sí que hemos podido ver en el grupo cómo es más fácil ahora mismo, porque de cuidados no nos ha dado mucho tiempo para hablar, pero en cuanto a migraciones nos ha dado la impresión de que era más fácil detectar las narrativas donde no había que entrar, los marcos en los que no había que entrar para fomentar un discurso antimigratorio, xenófobo, aporafóbico, y donde sentimos que está el reto, lo que habría que trabajar a futuro es más en aportar a la parte más constructiva o más alternativa de las narrativas de la migración, ¿no? En la oportunidad de qué es la diversidad o la oportunidad que suponen las migraciones para las culturas, y el hecho de plasmar de que la diversidad ya está aquí, ¿no? Sin caer en alarmismos. Por lo tanto, ahí nos hemos quedado un poco, ¿no? En ya no centrarnos tanto en las narrativas, en detectar cuáles son las narrativas contra o los marcos contra la migración, sino apostar un poco más por la alternativa que huya de esos marcos. Perfecto, César, que fue algo que se habló en varios talleres, ¿no? Como hablar desde la alternativa, desde la esperanza. Genial. Grupo número 5, que era uno de los más grandes, a ver hasta dónde pudiste llegar, estrategias narrativas regeneradoras. Sí, la verdad que, bueno, hubo mucha participación, muchos ejemplos, desde México, desde Bolivia, así que salieron muchas ideas, pero bueno, sí que coincidíamos en la importancia de no abandonar el pesimismo que hoy en día está en la sociedad para seguir ahondando en la transformación social, salirnos del relato del otro, sino que precisamente esas narrativas nos lleven a la interdependencia en conjunto con relatos honestos, que visibilicen propuestas de cambio que se estén realizando en la actualidad y que precisamente busquen esos valores en común que nos atraviesan a todos y a todas y que conecten con los estilos de vida para seguir caminando hacia la transformación social. Y también salió mucho el tema de qué formatos podemos utilizar en esas narrativas más
propositivas y regenerativas a través del humor y con distintos formatos. Y el dilema de qué espacios utilizamos en cada momento para lanzar esas narrativas por el tema de la polarización que hay actualmente en las redes sociales, y que esas propuestas o que ese valor más regenerativo no quede disuelto pues, por esa polarización afectiva que tenemos hoy en día. Muy bien, Tamer, qué buen resumen, muchas gracias. Grupo 6, que era el que hacía este mismo tema, pero en English. Sí, ahí estábamos Eugenia, Stephen y yo, y la verdad que ha sido muy interesante. Hemos partido a raíz de aquel concepto que se estuvo debatiendo en el chat, creo que estaba César, no sé si lo propuso Judith, Yetro, que era el de regenerativas. Stephen comentaba, ¿no?, que puede ser un punto de partida de creatividad. Precisamente estábamos discutiendo, ¿no?, la importancia de poner la creatividad en el centro de las estrategias cuando hablamos de transformación, y ese regenerativas, todos los campos, ¿no?, que nos abre. Stephen ha estado compartiéndonos algunas estrategias muy interesantes, ¿no?, que yo creo que resumen muy bien lo que nos preocupaba, que es precisamente centrarnos en los logros y no solo en los problemas, ¿no? A la hora de plantearnos esas narrativas nuevas, realmente enfocarlas a los resultados, a lo que buscamos, a los logros. Y ha compartido un ejercicio que ellos realizan, que es precisamente imagínate que ganas, ¿no? Imagínate que lo logras, cómo serían las cosas si lo lograras, el ponerse en ese lugar. Y dice que cuando la gente, ¿no?, define qué busca y además se imagina que lo ha conseguido, se encuentran más lugares comunes, ¿no? Entonces hemos hablado mucho de eso justamente, ¿no?, de salirnos de lo que nos distancia y buscar esas narrativas que nos unen, esos lugares comunes en los que nos podemos encontrar. Y los afectos, ¿no?, esos efectos desde los afectos, que es desde donde trabajan ellos, y hemos estado viendo un poco, precisamente Eugenia planteaba, ¿no?, esos retos de según qué temas, como la ayuda humanitaria, ¿no?, la acción humanitaria, cómo lo hacemos de manera creativa, y cómo pues en África, en Latinoamérica, la creatividad a veces surge, muchas veces de formas distintas que en las lógicas occidentales, ¿no?, de alguna forma. Entonces la importancia de poner en el centro de esos procesos el arte, mentes creativas de artistas, de cantantes, de artivismo, ¿no?, si realmente buscamos el artivismo, y un poco ese reto de la participación que comentábamos que se tiene que lograr viendo precisamente qué conocimientos, qué saberes, ¿no?, qué fuerzas tenemos en las comunidades con las que trabajamos para realmente trabajar desde ahí y superar, ¿no?, esos límites, ¿no?, y que realmente sea escucha, participación y acción comunitaria. Y muchas más cosas, pero como el documento es participativo, podéis entrar, tenéis ahí todo anotado. Muy bien. Gracias, Eloísa. Y el último grupo, de Uniendo Fuerzas, que era también uno de los ejes centrales de todo el ciclo. ¿Cómo nos compartís un minutito, Monse? O quien sea. Bueno, sí, yo. En el grupo estábamos Natalia, Daniela, José Manuel y yo. Y bueno, básicamente hemos llegado a la conclusión de que es imprescindible trabajar juntos, sobre todo un poco con la idea de que nos movemos en unos sectores en los cuales hablamos mucho de trabajar juntos, pero luego nos cuesta trabajar juntos, ¿no? Entonces decíamos que era absolutamente imprescindible. Nos han salido dos líneas, ¿no?, fundamentales. Primero, compartir recursos. De hecho, ya ha habido un match ahí, éramos muy poquitos y ya ha habido un match, ¿no? La herramienta de análisis crítica del discurso, ¿no?, ha salido como algo interesante a trabajar, pero bueno, compartir recursos para organizaciones que tienen necesidades concretas, ¿no? El tema de los jóvenes también ha salido, ¿no?, como un tema que compartimos, ¿no?, la dificultad de que nuestras narrativas lleguen a los jóvenes. Y después la otra línea de trabajo era pues intentar trabajar desde lo profundo. O sea, desde lo profundo significa que, como ha dicho Yetro, pues identificar esa profundidad de los marcos, de los valores profundos. Decíamos compartir primero, antes de empezar por todo lo demás, intentar compartir identificar y compartir esos marcos y valores profundos que tenemos en las organizaciones para un poco darnos cuenta o poner sobre la mesa por lo menos nuestras contradicciones y a partir de ahí poder empezar todo el trabajo de cambio, ¿no? Y se ha identificado como un objetivo a cambiar claramente la narrativa humanitaria. Es decir, decíamos, ¿cómo podemos en 10 años, pues incluso que se llegue a penalizar algunos conceptos, algunos mensajes, algunas imágenes que hoy estamos dando, ¿no? Sería como un objetivo a medio plazo. Revisar completamente la narrativa humanitaria, por ejemplo. Muy bien.
Pues ideas muy interesantes que ahora, si os digo la verdad, me cuesta capturarlas todas porque ha sido tan rico el debate, pero justamente aprovecho para agradecer a Alex que está haciendo ahí el ejercicio de recogerlo en vivo. Tendremos también las conclusiones, tenemos las grabaciones de este y todos los webinars y estaremos compartiendo en algunas semanas la memoria con todos los anexos que son las grabaciones, las presentaciones que tengamos, algunos materiales extras. Entonces, de mi parte, de parte de Oxfam, que somos una de las entidades que organizan esto, agradeceros mucho, que estamos ya superando el tiempo, pero un minutito para agradecer a todas las personas que han participado. Es cierto que muchas personas han participado en varios talleres, pero si contamos el número de inscripciones, habían más de 600 inscripciones, con lo cual ha sido un tema que entendemos que genera mucho interés y que justamente lo hicimos con la esperanza de identificar por dónde podíamos seguir, y creo que hay bastantes ideas y seguramente como parte de la memoria y como parte de los mails que hagamos de seguimiento encontraremos alguna manera de seguir proponiendo desde las organizaciones que hemos montado este ciclo alguna manera de seguir colaborando, porque creo que uno de los ejes que ha salido muy constante durante todos los webinars es juntos es la manera, ¿no? Así que no sé si Monse, Eloísa y Berta de Kepo queréis dar algunas palabras finales para despedir el webinar. Yo agradeceros a vosotras por todo el apoyo y a los participantes y a los ponentes que han sido de mucha calidad, a traductores y a todo el equipo que está detrás. Nosotros agradecerte a ti, ¿no? Porque fuiste el que tiraste la idea ahí, y un placer agradecer a todo mi equipo que ha estado también hoy echando una mano, y bueno, y un placer todos los procesos que tenemos en marcha y que nos dejamos muchas cosas fuera, pero que yo creo que se han puesto muchísimas, ¿no?, sobre la mesa, y que esos materiales de devolución y tan chulos como se están viendo en pantalla van a ser súper útiles. Yo también, por mi parte, solo agradecer a las 38 personas que todavía siguen aquí, que nos han acompañado. Muchas gracias a todo el mundo y muchas gracias a los ponentes de hoy, que han sido súper interesantes. Muchas gracias a toda la gente que se ha esforzado por entrar unas horas muy raras a explicarnos cosas y también eso, ¿no? Agradecer la facilidad con la que hemos trabajado, ¿no? Que creo que básicamente eso forma parte de cualquier proceso de cambio y también obviamente a la gente de la FEDEPUNCAT que ha estado participando activamente. Muchas gracias a todos y a todas y a todos. Muchas gracias. Gracias. Seguimos en Gracias. contacto, transformando narrativas. Chao. Adiós, Hasta ahora. adeu. Hasta la próxima. Thank you, Adiós. Stephen. See you soon. Bye. Chao, gracias. Thank you, Adiós, bye. nos vemos. Chao. Adiós. Gracias. Gracias, Alex. Entiendo que necesitarás un momentito para retocar todo, ¿no? Tranquilamente. Sí, un momentito Tranquilamente. y os lo paso. Venga, Alex, un abrazo. Gracias. Hasta ahora. Chao.